Ahora venimos con el análisis, David, de lo que ha acontecido ayer. Parte de lo que se pueda analizar. Sí, y después de lo que pueda suceder el día de hoy en la Asamblea Legislativa. Estamos transmitiendo por Radio Nacional, aquí desde el Salón de Próceres y Canal 13. Está con nosotros Daniel Calvo para hacer este análisis. Daniel, buenos días. Muchos se preguntarán, en un año en que se esperaba, por lo menos Liberación ya tiene su candidato, tiene expectativas enormes de ganar las elecciones el próximo año, no le interesaba más bien que quedara un candidato o una propuesta estilo Otón Solís versus una propuesta Gonzalo Ramírez. ¿Usted qué piensa? Creo que son valoraciones que se pueden hacer a la luz de lo que pueda resultar conveniente con miras a las elecciones. Si me preguntan personalmente, creo que una opción interesante habría sido pues tener aquí a Otón Solís, sobre todo porque ha sido, creo que, el diputado de mayor oposición al propio gobierno de su partido. Pero bueno, las decisiones se han tomado y ha tenido pues a Gonzalo Ramírez como nuevo presidente de la Asamblea Legislativa. ¿Y por qué Liberación lo apoya? Bueno, yo creo que hay temas importantes, ustedes ahora pues lo comentaban con él, la cercanía que él ha tenido en algún momento con la vicealcaldesa de San José, que recordar que este partido también fue partícipe de la alianza que también desembocó en que Antonio Álvarez pues ocupara la presidencia, y son pagos de un pacto, por decirlo de alguna manera, que se logró sostener con el debido tiempo y con algunas modificaciones que me parece importante que podamos comentar acá al respecto, y que han permitido pues lograr este acuerdo, al menos en la presidencia de la Asamblea Legislativa. Pagos como que, Daniel, porque entonces hablamos de que también ahora don Gonzalo podría tener ya ciertos compromisos a la hora de ejecutar ciertas decisiones. Mire, lo que yo le puedo decir es que sé que el partido de Gonzalo Ramírez fue miembro de la alianza que permitió que en la legislatura anterior el diputado y ahora candidato del Partido de Liberación Nacional, Antonio Álvarez, pues llegara a ocupar justamente la cabeza del directorio legislativo, y se ha logrado sostener en alguna medida pues esta alianza de oposición con algunos matices, ¿verdad? Yo mencionaba, por ejemplo, que ya el Partido Unidad Social Cristiana, pues por decirlo así, no llega completo a esta alianza, y eso me parece pues tendrá algún tipo de repercusiones o implicaciones, sobre todo en la conformación de comisiones. Recordemos que más allá de lo que ha sucedido en la larga jornada del día de ayer, es muy relevante lo que pueda suceder en los próximos días. Yo creo que se han dinamitado importantes puentes de diálogo en razón de lo acontecido con el nombramiento de Silvia Sánchez, todavía pendiente de resolver, y eso me parece generará pues cierto ruido y cierta complejidad en el manejo de la asamblea pues estos primeros días, y cuidado si no meses. Pero entonces, vamos a ver, ¿qué se podría esperar? Es decir, ese sector, Liberación votó en bloque, toda por Gonzalo Ramírez. Aunque quienes dicen que es el candidato de Antonio Álvarez de Santi, él ahora aquí destacaba en la entrevista que su cercanía con Antonio Álvarez ahora en el directorio permitió esa alternativa por parte de él de liderar en la Asamblea Legislativa. ¿Qué pasó con las filas figueristas y qué pasó con las mujeres de la agenda parlamentaria que están dentro de las filas de Liberación Nacional? Bueno, ¿o Liberación Nacional se mantiene compacto cuando son estas votaciones? Mire, de momento, pues al menos lo que es perceptible para quienes estamos aquí analizando, lo que podemos demostrar es que el Partido Liberación Nacional se pudo mantener compacto o al menos alineado. Sí creo que pueden haber diferencias todavía de tendencias, pero que al menos no han quedado en evidencia ante la opinión pública, por la fracción pues ha mantenido votando en bloque. Pero también debemos recordar que el nombramiento de Gonzalo Ramírez no solo pasa por el Partido Liberación Nacional. Hay otros partidos que dieron su voto o su respaldo de manera explícita, votando directamente por él, y creo que lo novedoso y lo que nos sorprende pues a muchos de nosotros es que también por lo menos este bloque de diputados independientes al votar, pues por decirlo así, por sus propios candidatos, terminan de dar un respaldo implícito y pues generando inclusive controversias, porque en este tema que mencionás, por ejemplo, el tema de mujeres, recordemos a Carmen Quesada, que fue la presidenta de la Comisión de Mujeres, bueno, pues termina respaldando a Gonzalo Ramírez de una manera implícita, cuando todavía él tiene pues una controversia sobre la polémica en declaraciones y demás que ustedes ahora acotaban pues hace unos minutos. Daniel, ahora que hablamos de este tema, y no sé si aprovecho de una vez tal vez para hablar de la situación, estos diputados que ayer eran
bueno, independientes, digámoslo así, 3 pertenecían al Frente Amplio. Veíamos que el Frente Amplio era un partido que no había destrozado esa estructura también de siempre mantener un bloque, mantenido. a pesar de todo, de los problemas que han existido entre ellos y demás, siempre habían logrado esa estructura. Ayer, definitivamente, hay una ruptura ahí. No sé si el Frente Amplio seguirá, por ejemplo, don Jorge Arguedas y doña Ligia como parte del Frente Amplio o no, pero ¿cómo analizar el tema del Frente Amplio? Porque realmente Se rompieron esa desgranó estructura. en esta votación, es decir, 2 votos del Frente Amplio habrían permitido eventualmente, o más. Sí. Más, De- cuidado de- si no más, porque Sí, o recordemos más. que hay 2 diputados Sí. que votaron por Gerardo Vargas, Exacto. Varela, que si bien es una ficha, digamos, del propio Frente Amplio, no tenía una posibilidad clara, y al final, pues ese voto, pues prácticamente pasa a quien tenía la mayoría, que en este caso fue O Gonzalo sea, quienes Ramírez, apoyaron con a 26. A Gerardo Otón, Var- sí, a Gerardo vamos a ver, a Vargas. Otón Solís fueron Edgardo Araya, que lo dijo abiertamente, Edgardo Patricia Araya. Mora, que lo dijo aquí en RTN Revista, por cierto, ayer anunció ese apoyo a la candidatura de Otón Solís a las 6:30 de la mañana. ¿Quién me queda? Ramírez. José Ramírez. Creo que serán 4 diputados, si no me equivoco. Y no sé si allí está Suray No sé si será Carrillo. Suray la otra, sí, En correcto. realidad, qué pena, pero no lo ubico claramente. Aparte, esos serían los 4 que por lo menos eventualmente sí habrían dado el apoyo a Otón Solís. ¿Cómo entender que se desgrana un partido que se habría mantenido compacto, como dice David? Bueno, yo creo que el tema de la cohesión partidaria no solo afecta al partido pues, Frente Amplio, recordemos también que el Partido Unidad Social Cristiana se muestra dividido, en este caso por un tema de tendencias, ¿verdad? Principalmente, donde los diputados pues, pertenecientes o que respaldan a Rafael Ortiz pues, fueron parte de la alianza y los otros 5 diputados no. En el caso del Frente Amplio me parece que es un partido que ya venía con ciertas polémicas, ¿verdad? Yo creo que ya lo de Carlos Hernández, que había tenido un cuestionamiento serio de violencia doméstica, ya había costado que él Por salirse. se alejara del partido. Recordemos que Carlos Arguedas inclusive fue muy cuestionado Carlos también. Hernández. Jorge Arguedas, perdón, disculpe. Jorge Arguedas fue cuestionado muy duramente, inclusive antes de iniciar como diputado, también por una presunta acusación de violencia doméstica, que al final no desembocó en renuncia pues en las primeras 3 legislaturas, pero que se termina de manifestar. Y en el caso pues de Ligia Fallas, una diputada que sí ha sido pues de una corriente ideológica un poco más radical o extremista a lo que venía manejando pues el grosor de la fracción de este partido de izquierda, y que a la larga pues se termina de desunir o de inclusive de dividir, teniendo repercusiones muy serias, porque inclusive yo creo que ya hay acusaciones de que ese comportamiento pues ha permitido que unas personas con un ideario o una ideología completamente diferente a los intereses que ellos manejaban en lo individual, como el caso de Gonzalo Ramírez, pues pueda hoy estar en la cabeza del directorio legislativo. Nosotros vamos a ir un momentito a la casa de Otón Solís. Él ha emitido en su sitio Un comentario. un comentario, Sí. bueno, un pronunciamiento fuerte sobre el proceso de elección. Él era el contrincante de Gonzalo Ramírez y desde allá nos informa Melanie Corrales. Melanie, adelante, buenos días. Vamos a tratar de establecer contacto con Melanie Corrales, quien se encuentra con Otón Solís, decíamos, y ha emitido un pronunciamiento fuerte a través de sus redes sociales, Así es. y que vos leías ahora, David Robertsi, Por lo menos un extracto, ¿verdad? Leí, un no fue todo extracto el comentario de para lo dejarlo que claro. él eventualmente habría, de lo que dijo en torno a el hecho que esté Gonzalo Ramírez presidiendo la asamblea y esté también Avelino Esquivel Avelino en la Esquivel. segunda prosecretaría, un 33% decía don Otón en este comentario, así que no sé si estamos ya con don Otón o podemos continuar por acá y vamos en minutos a la casa del diputado. Okay, Estamos vamos tratando de entonces establecer contacto contacto con porque Melanie. bueno, ya hay reacciones. Daniel, desde buen temprano, él hizo su pronunciamiento, o ayer mismo. Desde ayer. Ayer, ahí estamos, ahora sí estamos. Adelante, Melanie Corrales.
¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros. Así es, ya se encuentra conmigo el diputado Otón Solís. Don Otón, muy buenos días. Bueno, usted emite comentarios muy fuertes en redes sociales sobre lo que acontece ayer en el plenario. Como usted lo indica, el 33% del directorio legislativo en manos de pastores. Es así como usted lo escribe en sus redes sociales y bueno, queríamos abordar el tema con usted esta mañana. Buenos días. Buenos días. No, primero quiero decir que yo voy a ser un factor positivo, voy a apoyar al nuevo presidente Gonzalo Ramírez y a todo el directorio, porque hay una agenda nacional que está por encima de estas cosas. Y fue electo y se armaron las mayorías, ahí no hay ninguna controversia. El tema es, ¿dónde va Costa Rica? Cuando un partido que dice que se quiere renovar Liberación Nacional, liderado por Antonio Álvarez de Sante, gesta ayer todas las ofertas, todo el clientelismo, para llevar al poder a un pastor evangélico. Yo mismo soy creyente, pero la religión y la política deben estar separadas. Y ya si gente usa la fe de los feligreses para obtener votos y llegar a obtener una diputación, lo cual me parece atroz, medieval, propio de la Edad Media, que ya un partido como Liberación Nacional los lleve al directorio legislativo, y 2 de los miembros de 6 del directorio legislativo, 2 son pastores evangélicos, que consideran que la homosexualidad es un pecado, que se oponen al aborto terapéutico, aunque esté en riesgo la vida de la madre, que consideran que darles derechos civiles y patrimoniales a las parejas homosexuales es algo atroz, que opinan que las mujeres son para estar cuidando a los niños en la casa. Y ahí en Liberación hay mujeres que se ufanan de su defensa de los derechos de la mujer y de la equidad de género, y de repente, con tal de ganar el directorio, votan por este tipo de personas, Avelino Esquivel y Sergio y Gonzalo Ramírez, que como pastores deben ser extraordinarios, pero al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Quédense ahí en su iglesia. Ya si son diputados, no se valide esa utilización de la fe para ascender en la política por un partido que se suponía tenía por lo menos algunas voces de avanzada, y ayer unido monolítico, ese Liberación Nacional, dirigido por Antonio Álvarez, los lleva al poder. ¿Qué elementos cree usted que pesaron, don Otón, en ese apoyo que da Liberación Nacional a Gonzalo Ramírez? No, es el maniacalismo, el fin justifica los medios. Con tal de controlar el directorio legislativo, todo se vale. No hay principios que valgan, no hay convicciones, no hay respetos a los derechos de la mujer, a los derechos de las minorías por orientación sexual. Todo se vale con tal de obtener el poder, y eso es lo más decadente y lo más corrupto de la política, cuando usted pone el poder por encima de principios y valores, y no estoy diciendo aquí ortodoxo, no, principios elementales como la equidad de género, que no son nada de nuevo. La pelea por la equidad de género no tiene nada de nuevo, tiene ya muchas décadas de que en el mundo se consolidó los derechos de las parejas del mismo sexo, es decir, son cosas muy consolidadas, y de repente aquí elegimos líderes. Se elige en el primer poder de la República, de este culto país, a líderes que en el mundo de la religión vívanlo y hagan eso, pero no llevemos esto al poder. Y lo hace Liberación Nacional. Es decir, la componente, el clientelismo, la transacción. Yo lo lamento por Costa Rica, por el mensaje que damos, pero yo sí voy a colaborar. A Gonzalo Ramírez le ofrecí ayer la ayuda, hoy se la ratificaré si lo veo. Cuente conmigo. Una cosa es lo que usted haya hecho para llegar a ser diputado y lo que se haya hecho para que esté en la presidencia, pero nosotros, Costa Rica está por encima de todo eso, y tal vez es más urgente que colaboremos para que haga una gestión exitosa. Don Otón, precisamente eso iba en este último año de Asamblea Legislativa. ¿Cómo va a continuar usted su trabajo? ¿En qué temas de la agenda va a estar trabajando este año Otón Solís? Pues yo presenté una agenda de trabajo, y es lo que más o menos le he dado prioridad. Hay que reformar el reglamento legislativo para darle fluidez a la toma de decisiones. Hay que hacer algunas cosas claves para la reactivación económica que podemos hacer en el Parlamento, como flexibilizar algunas normas que aplica Setena cuando se trata de la construcción de obra pública. Este absurdo de que hay un puente y se quiere ampliar y hay un árbol ahí y se tardan 6 y 8 meses para que se den los permisos para empezar el puente cuando ya existía uno ahí. Los trámites para hacer expropiaciones que retrasan la inversión pública es terrible. Trámites que se dan a nivel municipal, en que para hacer una obra menor, para ampliar el baño de la casa, hay que pedirle permiso a la municipalidad. Hay proyectos de ley para reformarlo. Hay que fundir instituciones.
la política social no llega a reducir la pobreza porque todo se queda en burocracia, en alquileres, en consultorías, en una serie de gastos jerarcas y sus choferes. Hay que fusionar las superintendencias de este país porque con salarios de 11 y 10 millones para intendentes y superintendentes en un mercado financiero pequeñito como el que tenemos no se ameritan. Es decir, hay una serie de decisiones en materia casualmente de derechos sociales y reproductivos de las mujeres, en materia de energía, que nosotros tenemos que tomar. El país va bien, el país no va mal, este país lleva décadas de que está ahí con tasas de crecimiento más o menos satisfactorias. Hay que arreglar el tema fiscal, yo creo en reducir gastos, ponerle algunos límites al incremento de los pluses salariales, no maltratar a nadie, no que se reduzca el salario de nadie total, pero sí aplanar un poquito la curva de crecimiento porque se está absorbiendo mucho del gasto público y elevar algunos impuestos, convertir el impuesto de ventas en impuesto del IVA, que además sirve mucho para controlar renta. Entonces, yo presenté ahí un programa muy amplio y yo voy a, pues como lo he estado haciendo en la Asamblea Legislativa, tratando de ser un factor positivo para que estas cosas avancen. Y ya para finalizar, don Otto, nada más cerrar con un comentario sobre lo que pasó con el puesto de la vicepresidencia del directorio. Bueno, no se pudo dar, un comentario suyo al respecto. Sí, muy serio, porque de lo que opera en la Asamblea Legislativa en estas votaciones es que cuando hay votos nulos se le dan a quien siguió en la votación, en número de votos. Ayer, por no cumplir con requisitos, se anulan los votos para la candidata doña Silvia Sánchez para la vicepresidencia. Automáticamente deberían ir a la que quedó en segundo lugar, que fue doña Natalia Díaz, que por cierto hubo una diferencia de nada más 3 votos entre ellas. Y Álvarez de Sante, con su acostumbrada arbitrariedad, decidió que no, con tal de que no quedara Natalia Díaz, que no es de Liberación Nacional, dijo que había que convocar a una nueva elección. Eso viola cualquier norma y entonces eso hizo que hubiese una protesta y yo por lo menos por primera vez en mi vida, en una asamblea partidaria, en ninguno de los foros que he estado, es la primera vez que participo en un rompimiento de quórum, porque era como una forma de protesta contra ese tipo de arbitrariedades. Y ahí se unió el Frente Amplio, el Movimiento Libertario, las izquierdas, las derechas, el centro. Hubo un grupo grande de diputados que creemos que ya no se puede dejar esto llegar a esos límites. Muchas gracias a don Otón Solís, diputado del Partido de Acción Ciudadana. Compañeros, en la información vuelvo con ustedes a RTN Revista, ya tienen más. Gracias, Melanie Corrales. Y bueno, Daniel Calvo, ¿qué pensás de lo que dijo Otón Solís? Todo se vale por tener el poder. ¿Es eso lo que pasó al promover Liberación Nacional la candidatura de Gonzalo Ramírez? ¿Qué elementos? Creo que son pues unas acusaciones muy serias. Creo que todavía hay un tema de que todavía la elección o los resultados pues están en caliente y falta pues tal vez que se puedan reposar un poco. Pero sin duda, y lo creo que lo comentábamos minutos atrás, lo que uno pudo observar, al menos el día de ayer, al ver pues votaciones que a uno tal vez le parecen inentendibles o inexplicables desde el punto de vista ideológico, por ejemplo, Otto Guevara en algún momento respaldando la candidatura de Otón Solís, lo que pasó con Ligia Fallas y Carmen Quesada, pues respaldando a Gonzalo Ramírez con serias acusaciones, por ejemplo, con el tema de machismo y demás, nos dice que prácticamente la agenda pasó a un segundo plano. Yo creo que inclusive pues quienes estuvimos aquí no vimos con fuerza que el tema de agenda pues circulara con una fuerza más mayor o más importante que el tema de los puestos del directorio legislativo, que al final se termina de conformar y da toda esta serie de repercusiones y polémicas que me parece no estarán exentas el día de hoy y que me parece traerán cola, porque yo creo que ahora lo que viene es el tema de nombramientos de comisión, que me parece que habrá una reconformación de fuerzas importante, sobre todo en las comisiones más importantes, por ejemplo la de hacendarios, la de control, ingreso y gasto, por mencionar otras,
que todo esto pues será importante analizarlo de cara a lo que pasó justamente en la jornada del día de ayer y probablemente algunos actos o la elección ahora que se vaya a resolver, esperemos el día de hoy, con la vicepresidenta del Congreso. Daniel, con este panorama que tenemos de un año electoral, con todo lo que se viene, muchas personas, y tal vez no expertos en sí, creerían que lo que Liberación hace es un error. Tener ellos esa cantidad de personas en el directorio, buscar ese poder, como lo decía don Otón y como lo mencionaba Laura también, ¿qué tanto favorece o no al Partido Liberación Nacional en este año electoral y a sabiendas de que pues el presidente del Congreso está puesto ahí gracias a ellos y que bueno, si hace un mal trabajo podría repercutirles? No sé. Son valoraciones que cada partido pues debe realizar, pero sin duda alguna creo que el Poder Ejecutivo al menos pues podrá tener de chivo expiatorio, por decirlo así, que proyectos importantes se quedaron pendientes pues en la agenda de la legislatura anterior, como por ejemplo lo que va a ser IVA, lo que va a ser renta, el tema de transformación, por ejemplo, del CONAVI, por ejemplo, de la transformación de la DIS, que fueron pues promesas muy fuertes del gobierno de cara al inicio de su gestión, que tal vez no vean la luz. Bueno, pues tendrán justamente una justificación de que eso quizá no camina porque se encuentran por partidos de oposición. Habrá que ver si será un argumento ahora en la campaña que pues se apresta a iniciar, pero creo que será pues parte de las narrativas a construir justamente por los diferentes partidos en medio de una contienda. Alguien podría, a propósito de eso que dices, ¿por qué Antonio Álvarez no quiso, porque hay quienes dicen, bueno, Antonio Álvarez, él lo dice, la cercanía, lo dijo ahora aquí el presidente electo con Gonzalo Ramírez al compartir directorio actualmente, bueno, recientemente, ¿por qué Antonio Álvarez, candidato, diputado, no habría promovido o no habría dicho apoyemos a Otón Solís porque sí nos interesa lo de los impuestos? Es que voy a retomar esa pregunta a propósito de lo que te está preguntando David, y por qué, porque eventualmente Otón si hubiera favorecido y hubiera impulsado o caminado una iniciativa en ese sentido, ¿y por qué no apoyar a Otón Solís por parte de Antonio Álvarez? Mire, pues me resulta pues difícil yo decirle lo que Antonio Álvarez pues, puede estar pensando. Me parece que esa pregunta pues debería planteársela directamente a él. Pero sin duda creo que en razón de que Otón Solís pues tiene sin duda está más casado, por decirlo de algún modo, con proyectos de creación de nuevos tributos y el alto costo político que estos implican, sin duda lo hacían que no fuera una figura tan agradable, sobre todo para someter en una legislatura que va a estar caracterizada sin duda en medio o paralelamente a una contienda electoral. ¿Por qué las fuerzas progresistas, digámoslo así, hagamos una lectura, o las cercanas de centro-izquierda, no apoyaron a Otón Solís todas? Bueno, yo creo que eso también uno puede llegar a especular un poco al respecto, pero Otón Solís y tal vez en todo proceso de negociación de un 1 de mayo, no solo está el tema de los puestos del directorio, creo que también hay temas, por ejemplo, con la restricción de contención a lo interno de la Asamblea Legislativa, el tema de nombramiento de plazas, por ejemplo, el tema de viajes. ¿En ese tema? Y Otón Solís, pues yo creo que ya está caracterizado porque es una persona pues muy fiscalizadora al respecto del tema, por ejemplo, de los recursos del directorio, de uso de vehículos y demás. Eso es una suposición, ¿verdad? Al menos de lo que uno puede... Perdón, Daniel, Otón dijo ayer, en algún momento de la tarde, que unos diputados le condicionaban su voto por más puestos a favor de su bancada. No dijo nombres porque dijo que después ya eso había pasado y que él quería construir, pero... O sea, hizo referencia inclusive a eso mismo, que era parte de lo que decía. Unos le pedían viajes y otros le pedían más puestos. Mire, sin duda estoy seguro que ha sido un factor plazas. Plazas. Ha sido un factor pues en la definición de este directorio legislativo y otros directores legislativos. Yo recuerdo, por ejemplo, que en algún momento pues diputados o agrupaciones terminaron prácticamente con 13 asesores pues por producto de las negociaciones de un 1 de mayo. Son monedas de cambio que se utilizan, a alguna gente pues le parecerán las correctas, a otras tal vez no tanto, pero bueno, son temas que juegan en este 1 de mayo y que lamentablemente pues pocas veces son visibles para la gran mayoría de quienes seguimos estos procesos. ¿Qué pasó en la Unidad Social Cristiana? ¿Cómo podría, porque en algún momento han estado las tres figuras que no votaron por Otón Solís o por la candidatura del PAC, como Rafael Ortiz, como Humberto Vargas y Jorge Rodríguez, han estado más cercanos al PAC que como lo estuvieron ayer, que más bien por el contrario apoyaron a Gonzalo
Ramírez. ¿Qué pasó? ¿Apoyaron más bien? Sí, sí, a correcto. Gonzalo Ramírez. Y- ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó Inclusive en le la unidad agrego, social? si es parte de esta misma campaña electoral que ya está en el tema de Rodolfo Pisa o es parte de acá propiamente legislativa. Yo creo que la explicación de eso pues la tendremos o quedará pues en mayor evidencia cuando tengamos ya la definición de comisiones. Yo creo que ahí podremos ver sorpresas. Por ejemplo, ¿qué me atrevo a decir con esto? Rosibel Ramos, por ejemplo, ha venido ocupando la presidencia de la Comisión de Hacendarios y yo creo que ahora el no haber estado pues con la alianza que ha resultado ganadora, pues podría pasarle alguna factura en esta o en otras comisiones. Y sí, tal vez otros diputados de su misma agrupación, pero ya tal vez que sí votaron, por ejemplo, el caso de Jorge Rodríguez, podría ser el más evidente, o Humberto Vargas o el mismo Rafael Ortiz, sí tendrían posibilidades, porque debemos recordar que la presidencia del Congreso es la encargada de definir la integración de las comisiones, pues esta obviamente pues tiene que llegar a conformarse de definir el órgano en cuanto a presidencia y secretaría, pero pasa justamente por el tamiz de quien será el nuevo presidente del Congreso, como es el caso de Gonzalo Ramírez, donde se intentará pues de alguna manera respaldar a aquellas agrupaciones que le dieron el respaldo que le permitieron pues hoy ocupar el cargo del primer poder de la República. O sea que ahí sí se metió la política electoral dentro de la Unidad Social Cristiana, ¿crees vos? Mire, yo creo que, digamos, su división me parece que obedece un tema de tendencias, pero el caso de lo que vamos a ver, de por qué pudo haber apoyado el caso de Gonzalo Ramírez, me parece que dará en evidencia, o uno lo verá de una forma muchísimo más clara, cuando se empieza a definir todo el proceso de comisiones, sobre todo aquellas que son más importantes, ¿verdad? Como mencionábamos, puede ser la Comisión de Hacendarios, la de Ingreso y Gasto Público, por el tema de la vitrina que da, al menos desde un punto de vista mediático, y así como otros órganos legislativos de importancia. ¿Cómo entiende uno los apoyos ahora sí del otro lado? De Rosibel Ramos, que es la línea más de Rodolfo Pisa, del Movimiento Libertario, como usted decía, Daniel Calvo, analista, sectores más han estado en enfrentamiento claro con el partido de gobierno, con el Partido de Acción Ciudadana, en el tema de fraude fiscal, en el tema de la posibilidad de que se aprueben proyectos que afecten a los empresarios, como proyectos de renta mundial. ¿Cómo entiende uno el apoyo de estos sectores a la propuesta del PAC y a Otón Solís? ¿Es Yo por no el sé tema del gasto público? no sé si serán posibles de entender. Les decíamos ahora que uno observaba ayer comportamientos que a uno pues al menos le carecían de lógica, ¿verdad? Ver, por ejemplo, Unidad Social Cristiana, que es el tema que me mencionás, respaldando a una figura como Otón Solís, que prácticamente tiene un sello de creación de tributos por toda su trayectoria, ¿verdad? O por ejemplo, Otto Guevara, que en algún momento inclusive respaldó a Otón Solís, justamente con esa trayectoria de nuevos tributos, pues a uno le parecía descabellado, inexplicable, poco comprensivo, pero bueno, es lo que mencionábamos también hace unos minutos, de que el tema de agenda pues tal vez no fue lo más relevante, y si no pues se situó en el tema de que se fue realizando o de forma tan compleja en relación del cansancio y de la larga jornada, que al final pues los diputados lo que querían era prácticamente salir de una vez de esta elección lo antes posible, independientemente de los apoyos que ¿Crees pudieran que tener. el cansancio fue o la promesa de puestos en el directorio? Más Creo bien? que todo- Porque en algún momento se habló de que Rosibel Ramos podría tener la primera secretaría. Creo que todos son factores importantes en el tema de negociación. El cansancio es uno, pues me parece muy importante. Yo creo que no fue casual que la jornada se haya extendido Hasta tanto, las 5 de la tarde. hasta las 5 de la tarde, inclusive Bueno, digamos más, pues pero ya muchísimo se más. decidió. Pero yo creo que es un tema que algunos intentaron pues llegar a poner a jugar, por ejemplo, para que el tema del cansancio, de intentar salir de esta jornada, pues tuviera algún tipo de impacto. También debemos recordar que hay una reforma que se realizó para pasar que el discurso del presidente de la República se realizara un día después. Eso quizá me parece terminó relajando a algunas agrupaciones que quizá confiadas en que tenían todo el día pues para salir del puesto del directorio, fueran dejando esto para horas cada vez más tarde, y que inclusive lamentablemente por el incidente de la vicepresidenta no pudo definirse el día de ayer, y tendremos que ver si podrá resolverse el día de hoy. Daniel, ¿cómo entender esta parte ahora que toca el tema y tal vez volvemos ahorita con lo que es el análisis propiamente del directorio y demás? ¿Cómo entender que quienes, bueno, y como se lo planteaba a don Gonzalo ahora, quienes hacen las leyes, quienes deberían, estamos de acuerdo, no todos deben ser abogados, pero creo que la mayoría lo son ahorita en esta legislación? ¿Cómo entender que no sabían
ni siquiera lo que dice la Constitución. Bueno, es una de las tantas cosas, digamos, que es difícil de comprender de lo que ha ocurrido el día de ayer. Ahí sí, por ejemplo, ustedes me preguntaban qué incidencia tiene el cansancio. Yo ahí sí creo que sin duda, pues pasa factura. Los diputados, yo creo que una vez que se logró resolver, por ejemplo, la presidencia de la Asamblea Legislativa, pues ya ustedes vieron que el resto de votaciones intentaron ser de formas más expeditas, inclusive algunas con candidaturas únicas. Yo creo que eso llevó a que los asesores, inclusive los diputados, pues no sopesaran ni corroboraran realmente cuáles eran los requisitos, y esto pues ha representado un conflicto que algunos, y ya vemos a Mario Redondo y Otto Guevara, que inclusive dicen que podrían llegar a judicializar esto, pues con algún tipo de recursos ante la Sala Constitucional y demás, pero que también me parece pues tiene un aspecto político, y es que sirvió para que los partidos pues se lograran pues una nueva reconformación de fuerzas, y que posterior a eso aprovecharan también este incidente pues para atacar al hoy candidato a la presidencia, como es Antonio Álvarez. Escuchemos entonces, tal vez sería interesante las explicaciones a propósito de lo que estás diciendo, David Robertsi, que dio ayer Antonio Álvarez sobre este tema. Vamos a tratar de escuchar lo que él dijo en torno a la confusión que se generó a propósito de la elección de esta diputada liberacionista, que es representante de los sectores de juventud, y que su elección es absolutamente inconstitucional en ese caso. Vamos a escuchar Sí, que por eso no se hizo. Antonio Álvarez. Proceder a escuchar las preguntas de la prensa. Tal vez si cerramos las puertas del salón de expresidentes y guardamos silencio para proceder a escuchar las preguntas de los medios de prensa. Bueno, don Antonio, primero quería saber alguna explicación de qué pasó con el tema de la diputada Sánchez Venegas. ¿Por qué no vieron esto ustedes? ¿La postularon, votaron, la felicitaron? ¿Qué pasó ahí? Y en segundo lugar, ¿qué va a pasar mañana? ¿Usted Claro. se va? ¿La sesión a qué hora? Esos detalles. Claro, ninguno de los 57 señoras y señores diputados se percató de que doña Silvia no cumplía el requisito constitucional de tener más de 30 años para poder ser electa. Debo decirles que yo en lo personal no le pido la edad ni le pregunto la edad a ningún diputado, igual como no se dieron cuenta todas y todos los que estuvimos en el salón de sesiones cuando se hizo la votación. Cuando nos enteramos de que doña Silvia no reunía los requisitos, yo como presidente tenía que tomar una de dos decisiones: juramentar el directorio, caso en el cual estaría incurriendo en una acción ilegal, porque ya en ese momento sabía que doña Silvia no reúne los requisitos para poder ser vicepresidenta. Entonces debía de proceder a suspender la juramentación de doña Silvia. Ahí solicité criterio al Departamento de Servicios Técnicos. Ustedes saben que yo, como lo he venido diciendo, no he tenido un asesor personal en la Asamblea, he tenido el asesor de Servicios Técnicos. Le pregunté a la Secretaría del Directorio. Dichosamente contamos además con un diputado que fue magistrado de la Sala Constitucional, que es don Carlos Arguedas. Conversé con él también y al final la conclusión que dieron los abogados fue que el acto de elección de doña Silvia era absolutamente nulo, porque la habíamos tenido como candidata sin reunir los requisitos, siendo en consecuencia nulo el acto. Bueno, ¿y quién podría ser la sucesora entonces, más bien, de ese corto nombramiento? Sí, veloz. Sí, porque hubo felicitaciones, Fugaz. ¿verdad? Fugaz. Sí. Bueno, yo creo que tendrá que resolverse Otra pues, ficha, otro nombre el de día de hoy. Liberación Nacional. Yo creo que la alianza al menos pues buscará pues poner una figura de su confianza, pero yo creo que se ha complicado enormemente esto. Yo me atrevería a decir que hoy podremos ver discursos muy fuertes tanto de Otto Guevara como de Mario Redondo, defendiendo diferentes tesis de carácter jurídico respecto a este nombramiento que muy posiblemente harán pues dilatar esta sesión y que complicarán, pues recordemos que hoy todavía tenemos pendiente pues este nombramiento, discursos de jefes de fracción y también el discurso del presidente de la República. Vamos a oír de hecho parte de las reacciones de don Mario Redondo del Partido Alianza Demócrata Cristiana con relación
no se pueden atropellar los procedimientos. No se puede pretender dirigir una asamblea legislativa que tiene 12 meses por delante, 12 meses claves, importantes, en los que podemos y necesitamos construir mucho. No se puede hacer atropellando a las demás fracciones legislativas y violentando derechos de diputados, en este caso el derecho de la diputada Natalia Díaz. A mí, y se lo manifesté a don Antonio Álvarez de Santi, ahora antes de salir de plenario, ustedes tienen dos opciones: iniciar esta última legislatura de manera elegante, ordenada, de modo que nos permite un trabajo responsable en beneficio del país, o pueden complicar el trabajo legislativo. Definitivamente me parece que optaron por iniciarlo de una manera tormentosa, complicada, y eso definitivamente no le conviene al país. Vamos a estar vigilantes en los días y las horas que quedan por delante para que se detengan estos intentos de arbitrariedad y se vuelva a un ambiente legislativo que nos permita trabajar de manera ordenada y provechosa en beneficio del país. Bueno, y ese papel de Mario Redondo, Daniel Calvo, ¿cómo lo analiza usted? Enojado, molesto con Liberación Nacional, así se expresó él. Como si estuviera defraudado, por lo menos de alguna manera esa fue la expresión, y ahora le veíamos hacer crítica sobre la premura, dice él, con la que se eligió, aunque se duraron muchas horas, pero con la premura que se eligió a Silvia Sánchez. No, producto me parece que de diferentes malestares. Recordemos que Mario Redondo inclusive él sortió de alguna manera las posibilidades de él de alcanzar la presidencia legislativa, algo que no fue pues visto con buenos ojos por el resto de los diputados, bajo la condición de que no podía ser un candidato a la presidencia de la República, ¿verdad? El tema que generó pues algún tipo de roces en los días previos. Pues por otra parte se dice, o al menos en corrillos legislativos fue parte de lo que se manejó el día de ayer, de que existe pues algún tipo de roce propiamente con Gonzalo Ramírez respecto al tema de la religión y demás, y que inclusive eso pues le había podido valer algún tipo de desenfado justamente con este diputado. Y por otra parte creo que el tema de ver que sus aspiraciones no hayan podido llevar a buen término, y que en el tema, digamos, por ejemplo, de manejo legislativo, pues él es una persona con bastante experiencia. Fue presidente del Congreso. Fue presidente del Congreso, y fue a la postre justamente el manejo de la sesión del día de ayer lo que terminó siendo objeto de cuestionamientos, donde realizaron pues ataques muy severos a la figura de Antonio Álvarez, en lo que muchos esperábamos pues fuera su última sesión, pero que hoy tendrá que alargarse justamente porque no pudo ser de manera resuelta el nombramiento de la vicepresidenta. Ahora escuchándote, casi que uno podría entender que cuando Liberación puso aquel requisito de que ninguno de los aspirantes de la alianza podría pretender querer ser candidato, podría uno comprender que el apoyo a Gonzalo Ramírez venía desde muy atrás. Es decir, que esa disposición que pidió Liberación, esa condición tenía toda la intención de poner a Gonzalo Ramírez. Ramírez. Sin duda daba luces de por dónde se orientaba justamente un eventual respaldo. Siempre se apostó a él. Siempre se apostó a él, y fue una condición que, ¿verdad?, que no generó pues un agrado total a ciertos diputados, pero que prácticamente los marginaba, ¿verdad? En el caso de agrupaciones minoritarias, donde estos diputados pues siempre buscan la candidatura presidencial, en teoría para buscar un arrastre de próximas diputaciones, pues ponía a jugar sobre todo a Gonzalo Ramírez, en razón de que este no sería candidato a la presidencia, sino más bien su compañero. Esto a pesar de que, y se lo preguntábamos ahora al presidente electo Gonzalo Ramírez, de que a Liberación sí le interesa la aprobación de los impuestos. Es que quiero tratar de entender, sí le interesaría, y los cristianos han dicho, lo dijo Fabricio Alvarado el lunes anterior, el lunes cuando fue que lo entrevistamos, el lunes de la semana pasada más bien, dijo claramente que ellos se opondrían a los impuestos. Mire, este es un tema de conveniencia política. Yo creo que ya cuando nos vayamos acercando por ahí del mes de octubre y tengamos definidos candidatos y tal vez algún tipo de claridad de cuáles son las agrupaciones con más posibilidades de llegar a Zapote, esas agrupaciones que ven posibilidades van a ser las más interesadas, aunque en este momento tal vez no las sean, de aprobar justamente la creación de nuevos tributos, en razón de que en una eventualidad
de ellos llegar a Zapote, pues puedan tener un panorama muchísimo mejor. Pero eso dependerá de las posibilidades que ellos vayan viendo en el transcurso de esta legislatura. Con eso que usted está diciendo, casi que podríamos confirmar que el hecho de que Liberación presentara a Gonzalo Ramírez, que aquí se impusiera ese requisito de que no podrían ser candidatos ninguno de los aspirantes de la alianza, con lo cual dejaba por fuera a Mario Redondo, dejaba por fuera a Fabricio Alvarado. Oscar López. Oscar López también. Queda clarísimo, es una figura muy cercana a Antonio Álvarez de Santi, como lo dijo él. Queda clarísimo entonces que el tema electoral fue el que prácticamente, el político electoral fue el que hizo moverse a Liberación Nacional con esta candidatura de Gonzalo Ramírez. Sin ninguna duda, y no creo hasta que las elecciones. Y no creo que únicamente pues al Partido Liberación Nacional. Creo que este 1 de mayo, si ya de por sí eran complejos, este era uno particular porque debía leerse en clave electoral. El año de que las elecciones pues fueran justamente o estuvieran cercanas a realizarse, y también que muchos partidos pues todavía no tuvieran un candidato definido, pues ha pasado factura. Vean por ejemplo lo que ha pasado en Unidad Social Cristiana, donde justamente la división de tendencias pues ha afectado enormemente. Frente Amplio, y ha sido una infinidad de agrupaciones donde creo que todavía el tema electoral pues sin duda tuvo una muy fuerte incidencia en este 1 de mayo. Nosotros queríamos también analizar con Daniel Calvo lo que fue el proceso en las calles, es decir, las manifestaciones, la homilía del arzobispo de San José, Monseñor José Rafael Quirós. Daniel Calvo, ¿qué te pareció la homilía, el mensaje, las peticiones que hizo en la misa el arzobispo de San José? Un mensaje duro, me parece, opinando sobre temas que tienen que ver justamente con todos los costarricenses que en algún momento se han dejado de lado, por ejemplo el tema pensiones, se ha mencionado también los sectores pues más desprotegidos, por ejemplo el tema del agro y demás, pero también curioso ver cómo aquí en la Asamblea Legislativa se cuestiona tanto el impacto de ciertos credos religiosos y por otra parte, fuera de la Asamblea Legislativa, pues la religión católica sigue teniendo un peso importantísimo en las tomas de decisiones de nuestro país. Yo creo que eso es un tema que también se debe evaluar. Recordemos que en algún momento se ha inclusive valorado lo del Estado laico, y ahora ver, digamos, por ejemplo, al vicepresidente de la República solicitar que la Iglesia sea un actor clave en las mesas tripartitas de la discusión de estos temas, pues es un aspecto, me parece que sin duda pues generará algún tipo de debate en las próximas semanas. No, y además con un mensaje muy fuerte de que se deberá conocer quiénes fueron los responsables de la catástrofe, de la crisis financiera en el régimen de pensiones. Fue un poco lo que planteó a modo de pregunta Monseñor Quirós. Y hablando de temas como la economía social solidaria, ¿verdad?, que han generado toda una polémica mayúscula aquí dentro de la Asamblea Legislativa. Pero bueno, será por el antecedente tan claro, notorio que tuvo Monseñor Sanabria, Manuel Mora, Calderón Guardia en el 42 con el Pacto de las Garantías Sociales. Es por eso, es ese sello que tiene, que todavía en la sociedad, como decíamos, en ciertos eventos, sobre todo de este tipo, que tienen que ver con los y las trabajadoras, se reclama ese papel activo y social de la Iglesia. Yo creo que ese papel católica. activo pues se había perdido, ¿verdad? Llevábamos pues bastantes años, y lo conversábamos ahora en la pausa, de que la Iglesia no lanzaba pues un discurso de denuncia social, y que me parece ya nos tenían acostumbrados pues otros arzobispos aquí en Costa Rica. Se retoma el tema y me parece que tendrá repercusiones importantes. Bueno, vamos a leer una serie de comentarios también que hemos tenido para pues ir también cerrando con esto, y una posición final de Daniel. Dice Lunática a través del Twitter: Ramírez sabe muy bien, hablando de don Gonzalo Ramírez, que tiene potestades de conformar las comisiones. Desde ahí entrabará la agenda de derechos humanos, Estado laico ya. Dice Lunática. Dice Varo: Otón Solís, usted no está en el Partido de Liberación Nacional, mejor ocúpese del PAC, que está en llamas ese rancho, su actitud no ayuda a Costa Rica. Dice Barbac: Otón Solís no entiende el concepto de libertad religiosa. Y pregunta: ¿ahora pertenecer a una religión descalifica a alguien para ser diputado? Dice Olman Vargas B: parte del análisis de ahora debe ser si lo sucedido ayer ayuda o perjudica la candidatura de Antonio Álvarez de Santi. Dice Carlos Plendis: pero la vicepresidencia estaba desde la tarde, el cansancio no es un factor. Y Ernesto Echeverría dice: se necesita más que buena suerte para salir adelante
en la Asamblea Legislativa y Carlos Alfaro Alpizar, un impresentable Antonio Álvarez de Santi. Si así va, si así va, es como se movería siendo presidente, así dice. Se avecinan tiempos muy oscuros en el país. Otra muestra más de por qué el PLN no debería ser votado nunca más. Bueno, son parte de los comentarios, como tus comentarios Muy a estas opiniones. muy relevante me parece el de Lunática respecto a las comisiones. Me parece que eso nos dará a nosotros un panorama muchísimo más claro de cuáles aspectos realmente entraron en la negociación de este 1 de mayo y de ver pues posibles apoyos a proyectos importantes. Les mencionaba pues hace unos minutos, ¿verdad?, que el presidente de la Asamblea Legislativa es el que decide la integración de las comisiones, que estas deben pues ser conformadas respecto a criterios de proporcionalidad, respetando que todas las fuerzas puedan tener una representación dentro de ellas, y que también decide los proyectos importantes o debate a qué comisión pues van dirigidos. Esos son aspectos claves para la conducción del debate, sobre todo en aquellos proyectos importantes y polémicos como los que ustedes les consultaban pues al inicio del programa a Gonzalo Ramírez, sociedades de convivencia, sociedades de convivencia y otros aspectos pues muy de salud reproductiva. ¿Afecta o no? Pregunta uno de nuestros seguidores en redes, la candidatura, positivo o negativamente, de Antonio Álvarez, el hecho de haber apoyado a Gonzalo Ramírez. Esto me parece que tendrá un costo político. Ahora lo que me parece que habrá que definir es si esos sectores que hoy están siendo tan críticos en algún momento realmente pues pudieron haber respaldado al Partido Liberación Nacional o no. Pero sin duda es un tema que todavía será evaluado con mucho cuidado cuál va a ser el balance y el desempeño de Gonzalo Ramírez bajo la presidencia del Congreso, y dependiendo justamente de este rendimiento, pues se le achacará al Partido Liberación Nacional, porque él en gran medida ha sido uno de los principales responsables, más no el único, de que este diputado pues haya alcanzado la presidencia del Congreso. ¿Qué tanto podría llegar realmente don Gonzalo Ramírez a tener, a ser potable, digamos, con el resto de fracciones donde ya hay algunas, como la del Frente Amplio, que definitivamente le hacen la cruz tradicionalmente, como se dice, y bueno, otras fracciones que definitivamente no quieren acuerdos con él? Bueno, vendrán estos nuevos procesos de negociación en el que les digo, en el que se definirán, pues yo creo que el tema de la integración de comisiones, pues serán, por decirlo así, de alguna manera, cariños importantes en los que el presidente buscará restablecer de alguna manera que las aguas retomen su calma, así como otros temas administrativos que también yo creo que los medios de comunicación pues deben estar pues pendientes respecto a cómo se terminan de conformar y generar paz aquí en la Asamblea Legislativa. Gracias, Daniel Calvo, analista político, por ponernos en perspectiva el tema del proceso de elección, lo que aconteció ayer también en las calles aquí y las demandas de la Iglesia. Y a ustedes también por acompañarnos. Buenos días. Así es, recordamos que no hay discurso del presidente hoy, será hasta mañana a las 3 de la tarde. Importante lo que decís, así es. Y lo vamos a transmitir en vivo y a través de nuestras redes sociales. Buenos días.